Muy buenos días a todos. Lo considero un gran privilegio poder dirigirme a este grupo tan distinguido en esta ocasión. Felicito a los organizadores, los auspiciantes de esta conferencia, de este evento tan importante, singular. Gracias. Luego de graduarme de la Escuela de Derecho en 1972, tuve la buena fortuna de trabajar como asistente jurídico para el honorable Juan J. Sirica, en aquel entonces el magistrado principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, D.C. En el sistema judicial de los Estados Unidos, los jueces cuentan con asistentes jurídicos, por lo general profesionales recién graduados de la Escuela de Derecho, que trabajan con ellos por un año o dos, tras lo cual prosiguen con algún tipo de práctica jurídica o continúan con su carrera según sus deseos. Los asistentes jurídicos ayudan a un juez a analizar los problemas legales y los casos que éste debe decidir, así como a redactar borradores de las sentencias y plantear la argumentación para las decisiones y juicios que se tomen. Yo trabajé como asistente jurídico desde agosto de 1972 hasta el final del año 1974. Mi periodo de servicio coincidió con los juicios y las actuaciones judiciales de Watergate que el juez Sirica condujo. Por ello viví muy de cerca y por algo más de 2 años un capítulo singular en la historia de los Estados Unidos que me permitió aprender algunas cruciales lecciones de la vida en los inicios de mi carrera profesional. En mis palabras del día de hoy compartiré algo de esto con la esperanza de que lo encuentren de utilidad. El término Watergate proviene del nombre de un hotel, un apartamento y un complejo de oficinas en Washington, D.C., ubicado en las márgenes del río Potomac. En 1972, el Comité Nacional del Partido Demócrata, o DNC por sus siglas en inglés, tenía sus oficinas allí. Era un año de elecciones y el presidente Richard M. Nixon aspiraba a la reelección para un segundo mandato. Algunos miembros del Comité de Reelección de Nixon, dirigidos por un hombre de ética cuestionable llamado G. Gordon Liddy, fraguaron un plan siniestro para frenar a los demócratas. Ese plan, llamado por sus autores Proyecto Piedra Preciosa, contemplaba, entre otras cosas, allanar en secreto las oficinas del DNC en Watergate para plantar allí dispositivos electrónicos de escucha, unos bichitos electrónicos, como los llamamos. El complot era tan complejo que abarcaba incluso propuestas de secuestros estratégicos y interceptación del correo, con el objeto de sabotear la convención del Partido Demócrata ese año. Planes que hasta donde yo sé nunca se implementaron. Las intercepciones electrónicas en las oficinas del DNC en Watergate sí se llevaron a cabo y estuvieron funcionando durante 2 o 3 semanas. Un equipo ubicado en el Hotel Howard Johnson, del otro lado de la calle de Watergate, grababa y hacía las transcripciones de las conversaciones que interceptaban. Al dañarse algunos de los dispositivos electrónicos, el grupo que los había instalado, integrado por un ex agente de la CIA y 4 cubano-americanos que habían sido reclutados bajo el pretexto de que se trataba de una misión patriótica, volvió en la noche del 16 al 17 de junio para reemplazar los dispositivos defectuosos. Ellos fueron arrestados por la policía del Distrito de Columbia. Las investigaciones subsiguientes de la policía, el FBI, 2 grandes jurados, fiscales especiales, un comité selecto del Senado especialmente nombrado y la Casa de los Representantes
revelaron finalmente quién era responsable del crimen inicial, así como el amplio esfuerzo que se hizo para encubrir al responsable. El fiscal general del presidente Nixon, el asesor jurídico de la Casa Blanca y los colaboradores más cercanos estaban implicados. Y al final, el propio Nixon también lo estaba. A principios de 1973, los que perpetraron el allanamiento de Watergate fueron a juicio y fueron condenados o se declararon culpables. En 1974 se llevó a cabo el juicio de los implicados en el encubrimiento. En este caso, el presidente Nixon fue señalado como co-conspirador no acusado. En el periodo entre estos dos juicios y durante los interrogatorios ante el Comité Selecto del Senado, Alexander Butterfield, quien era un ayudante en la Casa Blanca, reveló que el presidente Nixon había hecho arreglos para grabar en cinta virtualmente toda reunión que se celebraba en la oficina oval de la Casa Blanca. Entonces se requirieron legalmente algunas de esas grabaciones en las que se pensaba estarían las reuniones donde se trató el asunto Watergate. Esto dio comienzo a una batalla legal sin precedentes sobre la cuestión de si un presidente de los Estados Unidos podría estar sujeto a una orden de comparecencia. Al final, el juez Sirica decidió que la invocación de Nixon al privilegio del Ejecutivo no podía impedir la presentación de evidencias, las cintas, que estaban en su posesión. Tomar esa decisión le produjo una gran angustia al juez. Sin embargo, al escribir sobre cómo se sentía en aquel momento, el juez Sirica dijo: «Supongo que me he equivocado en la decisión», pensaba yo. Podía imaginarme las críticas de que me había excedido en mi autoridad y podía escuchar a las personas decir que al confrontar al presidente yo solo estaba intentando lograr publicidad, que yo había adoptado un enfoque sensacionalista y que me había aprovechado de mi cargo de juez. Me sentía en el infierno, dijo. Con el tiempo, la Corte Suprema ratificó la decisión del juez y de que se obligara al presidente a presentar las evidencias que estaban en su poder. El juez Sirica apareció en la portada de la revista Time como el hombre del año el 7 de enero de 1974. El juez Sirica y yo escuchamos todas las cintas requeridas in camera, es decir, a puertas cerradas o en privado. A medida que escuchábamos y analizábamos cada conversación grabada, el juez determinaba qué era relevante para la investigación. Las cintas evidenciaban la complicidad del presidente Nixon en las maniobras ilegales de encubrimiento, mas no ofrecía evidencias definitivas de que él estuviera involucrado de alguna manera en el allanamiento secreto inicial. Ante la amenaza de una inminente impugnación a su cargo, Nixon renunció como presidente el 9 de agosto de 1974, el único presidente de Estados Unidos que ha renunciado a su cargo. Nixon jamás había sido un consentido de los medios. Él no recibía, por lo general, el beneficio de la duda, como se suele decir. Y algunos comentadores y medios de comunicación se referían a él como si él fuese el mal personificado. Pero hacer este tipo de críticas es demasiado fácil. Es como si los únicos que pudiesen cometer faltas graves son aquellas personas que son inherentemente malas, no nosotros, la gente normal. El resto de nosotros no tenemos por preocuparnos según este modo de pensar. Y si cometemos errores, se nos debe perdonar porque somos básicamente buenos.
En mi concepto, esta es una visión falsa del caso Watergate y conduce a conclusiones equivocadas. La realidad es mucho más compleja y desafiante para todos nosotros. Alexander Solzhenitsyn, un sobreviviente del Gulag soviético, afirma: si solo fuera todo tan sencillo, si solo hubiera gente mala en algún lugar haciendo insidiosamente actos malos y lo único que necesitáramos hacer es separarlos del resto de nosotros y destruirlos. Sin embargo, la línea que separa el bien del mal atraviesa el corazón de todos los seres humanos. Veamos cómo se aplica esto a Watergate. Nixon y los demás eran, según el mejor juicio, mi mejor juicio, básicamente personas decentes. Por ejemplo, el jefe adjunto de Nixon, Bob Haldeman, tenía una hija que estudiaba Derecho. Se le concedió permiso a ella para ayudar al abogado de su padre en su defensa durante el juicio de encubrimiento. Yo fui testigo de la interacción entre el padre y la hija y sostuve una o dos conversaciones con ella durante los recesos de la corte. Para mí era claro que ella amaba y respetaba a su padre y que esos sentimientos eran correspondidos por él. Asimismo, en una ocasión, mientras revisábamos las cintas de la Casa Blanca, el juez Sirica y yo escuchamos un trocito de una conversación telefónica entre el presidente Nixon y su hija, Julie. Las llamadas hechas con uno de los teléfonos de la Casa Blanca también estaban grabadas. La voz de la operadora de la Casa Blanca dice: «Señor presidente, es su hija Julie». Inmediatamente oímos la voz entusiasta diciendo: «Hola, papi», y una alegre respuesta: «Julie». Yo detuve la cinta en ese punto, ya que obviamente esa no era la conversación sobre Watergate que andábamos buscando. Pero las emociones contenidas en ese breve y sencillo intercambio se quedaron grabadas en mí. Se trataba de un padre maravillosamente normal y afectuoso, hablando con su hija. Su cargo de presidente de los Estados Unidos era irrelevante, tan solo eran una familia. Y a juzgar por las expresiones, el tono y los sentimientos reflejados en sus voces, una familia aparentemente feliz y normal. La imagen pública de Nixon, el delincuente por autonomacia, no concordaba con la imagen privada del padre cariñoso. Así que si Nixon, Haldeman y probablemente la mayoría de los inculpados por Watergate eran básicamente personas decentes, quizás buenos esposos y padres, algunos de ellos asistían a la iglesia, eran profesionales competentes y en algunos casos excepcionales. ¿Qué fue lo que causó o permitió a tales personas salirse del curso en forma tan grave? Ellos eran sin duda políticos con afán de victoria, pero ellos no comenzaron ese proceso como criminales. Muchos de ellos servían en organizaciones militares y filantrópicas. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿Y qué nos protege a ustedes y a mí en nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras empresas y proyectos educacionales y vocacionales de los errores trágicamente destructivos e incluso de la conducta criminal? La respuesta a estas interrogantes estriba en la función crítica de lo que nosotros llamamos conciencia. Permítame unos minutos para explicar lo que quiero decir. Desde mi óptica, la conciencia es un deber personal determinante que se agita en lo profundo del alma de cada persona. Reconocer ese espacio invisible en el corazón y la mente donde se decide lo que es correcto e incorrecto es lo que nos convierte en seres humanos. La conciencia tiene su impacto más visible en la vida pública. Hallamos nuestra fortaleza de carácter cuando traemos a la sociedad nuestras creencias más profundas.
No todas las conciencias llegan a la misma conclusión en todos los temas. Las personalidades, perspectivas, historias y circunstancias son demasiado diversas como para ello. Pero las conciencias tienden a promover el bien común. No sirven a los intereses personales ni a las demandas de una ideología ciega. La conciencia jamás debe ser una tapadera para esconder conductas hirientes ni excusas para ganar privilegio. Cuando desplegamos nuestras creencias de esta manera, los conciudadanos detectan los intereses ocultos en nuestra agenda. Las personas que perpetraron el escándalo Watergate pueden haber actuado en pro de sus propios intereses, pero nadie diría que ellos actuaron en pro de su conciencia. Los arrestos en las oficinas del DNC en Watergate ocurrieron el 17 de junio de 1972. En el lapso de 3 días, el jefe de personal, Bob Haldeman, y el asesor de la Casa Blanca, John Ehrlichman, informaron al presidente Nixon que los asaltantes y el dinero que ellos cargaban, que incluía billetes de $100, estaban vinculados a su comité de reelección. En la misma conversación, Nixon estuvo de acuerdo con una estratagema propuesta por Haldeman y Ehrlichman para esconder estos hechos de los investigadores del FBI. Tras escuchar la grabación en cinta de aquella reunión, estoy persuadido de que la motivación de los tres en ese entonces era simplemente evitar la vergüenza política que acarrearía la divulgación de que personas del comité de reelección de Nixon estaban involucradas. No hubo indicios de conciencia. Nadie sugirió que el proyecto Piedra Preciosa y el allanamiento estuvieran mal, que así es como debía considerárseles, ni que se debería responsabilizar a los culpables. Este esfuerzo inicial de encubrimiento no se sostuvo por mucho tiempo. Por tanto, dieron un paso más. Y así este enfoque de ocultar en lugar de encarar la ilegalidad se convirtió en su patrón de respuesta. Se alcanzó el punto más bajo, en mi opinión, cuando el juez Sirica y yo escuchamos la grabación de una conversación que se llevó a cabo el 21 de marzo de 1973 entre el presidente y el asesor jurídico de la Casa Blanca, John Dean. Dean había estado manejando el encubrimiento dentro de la Casa Blanca y él pensaba que ya comenzaban a descubrirlo. Ahora, él acudía al presidente Nixon en busca de consejo. En esta conversación grabada, Dean expuso lo que se había hecho en los meses pasados, entre otras cosas, los arreglos para entregar dinero a las familias de los cubanoamericanos que se habían declarado culpables del allanamiento en Watergate. Se les daba dinero para comprar su silencio en cuanto a la participación de altos miembros del comité de reelección del presidente, quienes habían planeado y ordenado el allanamiento. Sin embargo, ellos amenazaban ahora con hablar, debido a que el dinero para sus familias no estaba disponible, o no era tanto como ellos pensaban que se les había prometido. El juez Sirica y yo quedamos estupefactos cuando oímos a Nixon preguntar calmadamente cuánto dinero se necesitaría. Por su tono de voz, el propio Dean parecía sorprendido ante esta respuesta y dio una cifra que parecía salir del aire, $1 millón. Nixon respondió que no sería un problema recaudar esa cantidad, pero que le preocupaba cómo distribuirlo sin que lo rastrearan. El juez y yo no podíamos creer, o no queríamos creer lo que estábamos escuchando. Y él me pasó una nota sugiriendo que retrocediéramos la cinta y la escucháramos de nuevo.
Hasta ese momento, él y yo habíamos abrigado la esperanza de que el presidente no estuviera realmente involucrado, pero esto era ya indiscutible. Aún recuerdo la desilusión y la tristeza. Esto pasó unos meses antes de la renuncia de Nixon, pero entonces nos dimos cuenta de que el presidente sería impugnado si no renunciaba antes. Mi pregunta en aquel entonces, y aún lo hago, ¿por qué Nixon permitió que este escándalo se acrecentara y se agudizara? Todavía me sorprende que con el tiempo su conciencia llegara a insensibilizarse a tal grado que el intento de los asaltantes de Watergate para chantajear al presidente de los Estados Unidos no causara indignación en él. La lección que obtuve de su experiencia es que si yo deseo evitar la posibilidad de una catástrofe similar en mi vida, nunca debo hacer excepciones, sino que siempre debo sujetarme invariablemente a los dictados de una conciencia ética. Al dejar mi integridad a un lado, aún en acciones aparentemente pequeñas y en asuntos aparentemente sin importancia, me coloca en peligro de perder finalmente el beneficio y la protección de la conciencia en su totalidad. Estoy seguro de que algunas personas se han salido con la suya en el sentido de que han actuado deshonesto o ilegalmente en los negocios, la profesión o la política y no han tenido que rendir cuentas, al menos no en esta vida. Pero una conciencia débil y con toda seguridad una conciencia insensible abre las puertas a desastres del tipo Watergate en nuestras vidas, ya sean grandes o pequeños, colectivos o personales, que pueden herir y destruir tanto al culpable como al inocente. En la actualidad hay fuerzas en juego que intentan diluir la influencia de la conciencia en nuestra sociedad y cultura, considerando que la conciencia más bien otorga licencias antes que imponer deberes. El concepto de que la conciencia da derecho a una persona a hacer lo que quiera proviene del relativismo moral. Por relativismo moral me refiero a la creencia de que ningún reclamo moral puede ser verificado objetivamente como verdadero o falso, ni mejor que otro, que las verdades éticas o morales dependen de las actitudes y sentimientos de quienes las albergan y que nadie puede juzgar la validez de la verdad de otra persona. Como resultado se obtiene un caos de reclamos de verdades, un lodazal donde nadie tiene confianza moral para actuar. Esto puede sonar liberador para las personas, pero una sociedad no puede funcionar sobre esta base. Por otra parte, la conciencia real nos hace exigencias importantes y nos sujeta a una norma superior basada en conceptos y valores morales invariables, como la justicia, la misericordia, el amor, la honestidad, la generosidad, el autocontrol y la integridad que existen por separado de nuestras preferencias personales. En el ámbito público, ¿cómo se puede otorgar la misma validez a lo bueno y lo malo al mismo tiempo? Los hombres que entraron por la fuerza al complejo Watergate en 1972 creían que su concepto de patriotismo estaba por encima de las leyes en contra de los allanamientos y el espionaje electrónico. ¿Cómo pueden estos asaltantes y la ley tener razón al mismo tiempo, tal como el relativismo moral pretende exigir?
Bueno, podrá decir alguno, usted habla de cosas que son consideradas generalmente como crímenes. Existen algunos valores inherentes a la existencia humana que son la base de las leyes contra el asesinato, la violencia, el robo, la esclavitud y otras acciones que perjudican a las personas o interfieren con su búsqueda legítima de felicidad. Estos son derechos humanos esenciales y universales, las cosas claras y obvias que niegan el derecho individual de hacer lo contrario. Y el relativismo moral solo se aplica más allá de estos derechos, donde cada persona puede elaborarse un propio esquema del bien y del mal. Yo respondería que ese razonamiento solo sirve para reforzar mi punto, de que hay absolutos morales, ya sea que se les llama derechos humanos o de otra forma. Y lo único a debatir realmente es lo que son y hasta dónde se extienden. La verdad y los conceptos morales no pueden basarse en caprichos o preferencias personales. Václav Havel, un disidente bajo el gobierno comunista, que posteriormente llegó a ser el primer presidente de la República Checa, aporta mayor luz a estos temas. En sus escritos y en su liderazgo cívico, él recalcó constantemente el origen moral de la auténtica política. No podemos escapar de lo moral en la política. Ayuda al débil y al fuerte, al silencioso y al ruidoso, a la minoría y la mayoría. De otro modo, la política se convierte en un ámbito del poder bruto. Las personas necesitan escuchar, insta Havel, que tiene sentido el comportarse decentemente y el ayudar a los demás, el colocar el interés común por encima del propio, el respetar las reglas elementales de la convivencia humana. Ese fundamento, explica él, está ligado a un sentido de responsabilidad ante Dios. La conciencia genuina y la auténtica responsabilidad son en definitiva siempre explicables solo como una expresión de la aceptación silenciosa de que nos observan desde arriba, que todo está a la vista y nada se olvida. Es importante establecer que una comprensión ampliamente compartida de lo que es básicamente bueno y malo subyace en el marco moral y las leyes que rigen la conducta en la sociedad. No podemos decir de que haya una completa unanimidad, pero existe un consenso en cuanto a las normas y los valores que más importan. Por ejemplo, decir la verdad es bueno, el perjurio y la mentira son malos. Honrar la confianza es bueno, traicionar la confianza es malo, respetar la propiedad ajena es bueno, robar es malo, proteger a los niños es bueno, abusar de los niños es malo, la fidelidad es buena, el adulterio es malo, y así sucesivamente. Aun considerando la diversidad de las experiencias humanas, en el fondo hallamos la manera de ponernos de acuerdo en cuanto a lo que es bueno. Amar al prójimo, atender a los necesitados, proteger a los más vulnerables, honrar las obligaciones familiares, controlar los apetitos egoístas, servir a un propósito más elevado que la mera supervivencia y mucho más. La aceptación general de tantas normas comunes sugiere que éstas se derivan de una fuente común. Algunos lo llaman un sentido moral, otros lo describen como sentido común o sabiduría práctica. Para mí, este instinto universal está confirmado por declaraciones que se hallan en las Escrituras. Citaré 2 ejemplos. La declaración de Jesús: yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Además,
Os es concedido juzgar a fin de que podáis discernir el bien del mal, y la manera de juzgar es tan clara como la luz del día lo es de la oscuridad de la noche. Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Afortunadamente, la verdad está esparcida liberalmente por todo el planeta. Mi religión me enseña a obtener todo lo bueno que hay en el mundo y a recibir la verdad sin importar la fuente de donde provenga. La conciencia persiste cuando las poblaciones procuran descubrir y edificar sobre principios morales que existen en forma independiente, que no son simplemente nuestras propias invenciones. A través de las generaciones, la religión ha servido para reconocer y profundizar la comprensión de las leyes morales fundamentales, y yo agregaría divinamente prescritas. Claro está que yo no estoy planteando que ninguna religión ni tradición religiosa en particular debiera tener el derecho de dictar los valores y las obligaciones morales sobre las que se basa una sociedad pluralista, ni que una persona tenga que ser religiosa para ser moral. Pero para que las sociedades puedan perdurar, se deben escuchar a las voces religiosas y éticas. Si reconocemos y seguimos la conciencia, esta nos guiará a una mayor luz y verdad. Mi ruego es que todos mantengamos una conciencia que sea una guía enérgica y sin compromisos. Y permítame dejarles una sugerencia de algo práctico que estoy convencido que fortalecerá sus conciencias. Una vida dedicada al servicio a los demás permite que la conciencia florezca. El servicio proporciona una barrera natural contra las enfermedades que surgen como consecuencia de la autodeterminación y el egoísmo. El centrarnos en algo aparentemente o aparte de nosotros, que trascienda la búsqueda de autonomía propia y placer personal, protegerá y fortalecerá la conciencia. Tal como lo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera de entre vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. Deseo que se encuentren un propósito real en el servicio que ustedes brinden y en el bien que logren, que sus voces en defensa de los principios morales perdurables sean persuasivas para establecer una fuerte conciencia comunal en nuestra sociedad. Que sus propias conciencias se hagan cada vez más firmes y refinadas, y que nunca haya un Watergate en su historia profesional y personal. Gracias.